Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, porque digo días. Pero bueno, muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a tu programa de mi consultorio en Inmaculada. Y hoy tenemos a una invitada que ya es conocida por ustedes, que es la doctora Shaira Phillips. Hoy vamos a tocar también un tema bastante importante, siguiendo la secuencia de lo que es la prevención del cáncer de mama y uno de los aspectos relevantes para la prevención del cáncer, y no solamente del cáncer de mama, es la alimentación saludable. Pero específicamente vamos a hablar de cómo vamos a eliminar esos alimentos cancerígenos de nuestra dieta, o a qué debemos prestarle atención, ¿sí? Y qué alimentos vamos y tenemos que evitar, principalmente para entonces que no nos acarree más adelante problemas de salud. Bien, vamos a hacer una oración inicial como siempre hacemos para empezar nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento te damos gracias por este nuevo día, por el don de la vida y por los alimentos que nos provees. Te pedimos sabiduría para aprender a cuidar el cuerpo que tú nos has dado, templo del Espíritu Santo. Guíanos en esta conversación para que todo lo que compartamos sea de bendición y ayude a otros a tomar decisiones más saludables y conscientes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces como ya les estaba comentando al principio, vamos a hablar precisamente de esta alimentación que es dañina a nuestro cuerpo. Y para eso tenemos a la doctora Shaira Phillips, que ya ustedes la conocen bastante bien. Hemos tenido temas súper importantes con ella, sobre todo de nutrición. Y vamos a preguntarle específicamente, doctora, ¿qué debemos entender como alimentos cancerígenos? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente, doctora Maldonado. Un placer estar aquí compartiendo con todos, toda su audiencia, todos los radioescuchas y las personas que nos ven a través de YouTube. Bueno, personalmente no me gusta decir alimentos cancerígenos porque sería contradictorio, dado que alimento, la palabra alimento en sí, es algo que me va a nutrir, que va a entrar a mi cuerpo, va a mandar una información que va a ser de beneficio para mi cuerpo y mi organismo. Hay ciertos químicos y componentes que sí pueden tener, vamos a decir, un efecto cancerígeno a la larga, o cuando están acumulados en cantidades excesivas en nuestro organismo o incluso en el ambiente. Si bien sabemos, el cáncer es algo multifactorial y más que una enfermedad, yo lo veo como una condición. Es parecido, no lo entiendan literal. A lo que quiero decir que es parecido es que es como una condición de salud, como la gripe, pero no es una gripe, obviamente, ¿no? Y eso estamos claritos. Lo que quiero llevar a las personas que nos están escuchando a comprender que es una condición del cuerpo. Hay muchos colegas, investigadores en el tema científicos que la denominan como un síntoma, más que la enfermedad propiamente, que es un síntoma de tu cuerpo alertándote de muchas cosas que están alteradas. Ahora bien, ¿cuáles son esos componentes que nosotros podemos categorizar como cancerígenos? Ejemplo, hay muchísimos, hay muchos químicos, doctora, desde los ftalatos que le agregan a los perfumes, a los suavizantes, a los detergentes para que el olor se mantenga por mucho tiempo. Eso se conoce, ya está estudiado, ya está requete reportado, la FDA, todo lo tenemos, las organizaciones mundiales de salud, reportado como un químico que en cantidades acumuladas puede alterar tanto la genética como tu hormona, como causar un estado inflamatorio crónico, que es uno de los precursores de la enfermedad cáncer. Ahora bien, fuera de eso, sabemos bien que el glutamato monosódico está incluido en muchísimos condimentos de sobres, en muchísimas salsas, es un acentuador de sabor, pero también en cantidades extremas puede ser dañino para el cuerpo, y todo eso llevarte a la larga entonces a desarrollar condiciones como el cáncer. Hay otros componentes o químicos vamos a decir, en nuestro entorno o en nuestro ambiente que están no tanto en los alimentos, pero sí en los plásticos que nosotros utilizamos, las botellas de agua que tienen BPA,
Por eso hay que estar o revisar estos frascos que digan libre de BPA o BPA free. Los Tupperware o las vasijas de comida donde las personas llevan comida a su casa, al trabajo, evitar calentarlos si es un artículo de plástico que es de BPA, no meter eso, no calentar tu comida allí. Lo ideal es pasarlo a un recipiente de vidrio, preferiblemente. Y así nos vamos con los sartenes, con los utensilios que usamos. Siempre va a ser mejor irnos al origen, irnos a la tierra. Hay cosas que las personas comen como alimentos, pero no son alimentos, que son los famosos embutidos. Ellos, por lo menos las salchichas, contienen esta sustancia, el nitrato de plata y todo eso, que a la final se acumula en el cuerpo y puede alterar tu sistema de modo tal que te puede llevar a desarrollar, vamos a decir, esta condición conocida como cáncer. Pero recuerde que cáncer no es solamente la alimentación, o sea, no es solamente la dieta, hay factores ambientales, hay factores genéticos, los disruptores hormonales, está la parte del estrés, cómo influye 100%. No quiero decir ni siquiera en un porcentaje, sino 100%. Y fuera de eso también está vamos a decir, el factor de que muchas personas, su estilo de vida, los hábitos que uno lleva en el día a día, todo eso va a influir para la aparición de esta condición en alguna persona. Hay personas que comen saludablemente y desarrollan cáncer. Entonces hay muchos factores que hay que ver en ese ámbito, y cuando nos metemos por medicina y nutrición funcional, ahí entramos incluso hasta en las emociones. O sea, las emociones son parte principal de que una persona pueda llegar a tener una condición de cáncer, el manejo de las emociones. O sea, es bien profundo, pero si nos vamos a enfocar ahorita mismo en la parte de los alimentos, sería evitar los embutidos principalmente, evitar lo que contenga glutamato monosódico, evitar calentar nuestros alimentos en recipientes de plástico que tengan BPA, que la mayoría lo contiene. Eso que acabas de decir es bastante importante porque la mayoría de las personas llevan su lonche en envases de plástico y los calientan en el mismo envase. Correcto. Donde los llevan. Estos envases de foam, siempre, por lo menos cuando me toca ir a comprar, yo les pido que me pongan un poquito de papel cera o celofán, este papel que está de moda ahora, que meten en el plato y después te ponen la comida. Por lo menos ya haces una barrera entre el foam y el alimento, porque el alimento caliente, cuando hace contacto con el foam, ese foam empieza a derretirse y ese químico va a pasar a la comida que tú luego vas a ingerir. Entonces allí también hay que prestar atención a esos detalles, que son cosas que uno quizás no le presta atención o no le mete el cuidado, y son cosas que hay que tener presente, porque, un plato, quizás que usted se comió la comida caliente con el químico, quizás no le haga un daño, pero ¿cuántas veces vamos y compramos y comemos ese químico mezclado con los alimentos que estaban calientes y se derritió ese foam y nosotros nos lo introducimos al cuerpo? Sí, porque aquí la recomendación sería que, por ejemplo, si quiero llevar un lunch al trabajo, etcétera, introducirlo en un envase de vidrio. Ahora en los supermercados, mire que hay hasta promoción con estos envases de Tupperware de vidrio. Pero de repente dirán, bueno, el vidrio es peligroso, de repente se me cae la mochila, se quiebra el vidrio, etcétera. Entonces, si lo voy a mandar o voy a tener mi comida en un envase de plástico, entonces donde lo voy a calentar, entonces lo traspaso a un plato. Correcto. Y ahí entonces caliento mi comida. Entonces el plato también tiene que ser de vidrio. Preferiblemente. Porque hay platos que también son de plástico. Preferiblemente de vidrio. Exactamente. O si va a ser plástico, cerciorarse, si es que lo tiene, muchas veces lo tienen en la parte de abajo de la botella o del plástico, que es libre de BPA. Pero la mayoría de estos envases son libres de BPA, o eso es algo... no, algo que ahorita se ha hecho conciencia y industrialmente lo están implementando. Pero antes no, eso no era. Normalmente todos los plásticos venían con BPA. Y aparte de que también hay personas que utilizan Tupperware como los envases de helado, los envases de la mantequilla, entonces esos tampoco están libres de... No, definitivamente que no. No fueron creados para eso. Y es más, si ves el de helado, que muchas personas lo utilizan para reservar comida. Y calientan allí también. Allí. Eso lo hicieron para congelados, para mantenerlo congelado, temperatura fría. Exacto. ¿Sí? Entonces, allí está la diferencia o ese detallito de prestar atención a las cosas que hacemos en el día a día, ¿no?
Exacto. No lo use para calentar. Es más, aproveche la promoción del supermercado. No sé cuál de todos, ahorita no me acuerdo. Tienen las vasijas de vidrio. No, publicidad no paga, no. Bueno, aquí la recomendación puede ser, por ejemplo, si trabajo en oficina, la opción que puedo tener es si en oficina hay una cocinita, porque por lo general siempre hay una cocina. Entonces, Exactamente. transfiero mi comida a un plato de vidrio y lo caliento en el microondas. Esa puede ser una opción. Esa es una opción muy viable. Y claro, evitar las salchichas. Los chorizos depende de los componentes que tengan y ahí es supremamente importante que podamos leer la etiqueta de lo que compramos. Porque en la etiqueta está todo, está tanto la enfermedad como la salud. El detalle es que uno compra, está en promoción, se lo mete a la canasta y se lo llevó. El detalle es que uno sigue consumiendo eso una y otra y otra y otra vez. Y son componentes que van a crear en nuestro cuerpo, ya sea más radicales libres, la oxidación celular, todo está asociado entonces a la aparición de cáncer, incluso al sostenimiento del cáncer. Mucho se habla del azúcar asociado al cáncer y de las harinas refinadas. Eso es un componente, vamos a decir, crucial, no tanto en la aparición, sino en el mantenimiento de la enfermedad. ¿Qué pasa? Siempre se ha sabido y se dice, no, el alimento del cáncer es el azúcar, porque ella no consume proteína, ella no consume ninguno de los nutrientes que nosotros necesitamos. Consume principalmente azúcar y mucho más rápido de lo que lo queman nuestros músculos y las otras células. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar y las harinas refinadas, cuando están en nuestro organismo, crean un estado de hiperinsulinemia. Esta situación de tener la insulina siempre alta te va a llevar a desarrollar resistencia a la insulina y esta resistencia te crea un estado inflamatorio crónico. Sabemos que la insulina es una de las hormonas de crecimiento, es parte de las hormonas de crecimiento. ¿Y qué hace eso? Que tú mantengas el estado de las células cancerígenas y el crecimiento del mismo. O sea que al tú reducir o eliminar las azúcares, las harinas refinadas, también estás reduciendo en cierto modo, parcialmente, no del todo porque no es el tratamiento absoluto, parcialmente el mantenimiento del cáncer. Es clave, 100% efectivo y ya está estudiado cómo influye el tema del azúcar y las harinas refinadas. Entonces, yo pudiera decir que el azúcar y las harinas refinadas son cancerígenas. No puedo decir eso, pero sí te puedo decir que el azúcar y las harinas refinadas te van a llevar a desarrollar muchas condiciones inflamatorias y que, mira, están asociadas Alzheimer, cáncer, epilepsia, las tres son como tres caminos que te llevan al mismo destino. Y el azúcar y las harinas refinadas están involucradas en todos esos tres procesos. Parecieran diferentes. No, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Uno diría, cáncer no tiene que ver con epilepsia y epilepsia no tiene que ver con Alzheimer. Pero mira que sí, porque a la final el origen fue el mismo. Un estado inflamatorio crónico, entre otras condiciones, ¿no? Que alteraron tanto tus genes, porque muchos podemos tener genes que te pueden hacer propicio a desarrollar una condición de cáncer. Pero no todo el que tiene el gen desarrolla el cáncer. Exacto. Y ahí se han inclinado los estudios a estudiar esto y ver, hay personas que en su genética ni mamá, ni abuelo, ni bisabuelo, nadie había tenido cáncer, que llevaba una alimentación sana, en teoría. Exacto. Pero entonces tenía otros factores, entre el estrés, no hacer ejercicio, muchas otras condiciones, el consumo de alcohol, y vamos a decir, exacto, y todo eso entonces lo condiciona a desarrollar esta condición, por decirlo de esa manera. Estos alimentos ultraprocesados, sí. Específicamente cuáles son y qué papel juegan directamente con el desarrollo de la condición, pues del cáncer. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados hay que saber que son creados por la industria, ¿ok? Porque los alimentos, como dije, hay que siempre volver al origen, volver a la tierra, a lo más simple, a lo más básico, a lo más natural posible. Ese es el que deberíamos consumir. Ahora, los ultraprocesados, su palabra lo dice, están muy procesados, contienen muchos químicos, muchos componentes, tanto preservantes, aditivos, azúcares, y volvemos a lo mismo con el azúcar. Todo esto te va a causar un estado de enfermedad
producido por el exceso de azúcar, el exceso de glucosa en el organismo, que te lleva a desarrollar una hiperinsulinemia, te lleva a desarrollar una inflamación crónica y eso te va a llevar a diferentes condiciones o enfermedades. Ahora, ¿cuáles son estos alimentos ultraprocesados? Los mencionamos al inicio, los embutidos es un ejemplo de eso. Los espaguetis es otro ejemplo de eso. Por ejemplo, las personas me dicen, no, yo le pongo en la lonchera al niño unas galletas X, para no decir marcas, con unos cubitos de queso, con jamón, con el juguito X marca de Carrizo. Todo lo que está en esa lonchera es ultraprocesado. No hay nada que sea de la tierra a la boca, nada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o por qué lo deberíamos reemplazar? En vez del juguito de Carrizo que compró, trate de que sea o algo que usted exprimió o una botellita de agua para el niño. Ay, no, que el niño no toma agua. Bueno, saborícela. Claro. Uno puede saborizarle el agua dejando una fruta 24 horas antes en la jarra. Póngase que le gustan las fresas o le gusta la naranja. Corta la naranja en rodajas, lo tira en el galón o en el recipiente donde tiene el agua, lo deja en la nevera 24 horas. Al día siguiente el agua sabe como a naranjita y no tuvo que echarle azúcar ni nada. Entonces usted le dice al niño que esa es una chicha y el niño se lo va a tomar. Entonces es como, tú sabes, empezar a uno meterle la creatividad de uno y meter al niño en ese mundo de que esa es una chicha y punto, una chicha clarita. Ya, pero sabe diferente, no sabe agua. No tiene azúcar. No tiene azúcar. Y así se puede hacer con diferentes frutas, ¿no? La cosa es darle un saborcito al agua. Y en vez de ponerle que si el cubito de jamón o de queso, lo podemos cambiar por semillas o nueces. Ahí estamos volviendo a la raíz, volviendo al origen. Las pasas, perfecto, si quiere algo dulcito en medio de las semillas y las nueces. Es una buena fuente. Otra cosa que puede hacer, en vez de colocar el chorizo, la salchicha y el pan, uno mismo con avena integral puede crearle las tortitas. Entonces, es llevar tu alimentación de lo menos procesado posible, porque todo lo que se hizo en una industria que tiene una etiqueta en el supermercado es procesado. Todo lo que tenga etiqueta es procesado. Usted no ve ninguna zanahoria que usted sacó de la tierra con etiqueta. Usted no ve ninguna papa, ningún chayote, ningún yuca, ñame, nada de eso con una etiqueta. ¿Ok? Entonces, todo lo que no venga de la tierra y que usted no pescó en el mar es procesado. Todo lo que se tuvo que hacer en una industria. Y los ultra procesados, las gomitas, los chicles, los chocolates, las galletas, en Colombia le dicen mecato, aquí le decimos burundangas. Sí, los chitos, los taquis, los benditos taquis. Ay, Dios mío. También. Todos estos snacks que se suelen como para picar son cosas ultraprocesadas. Por ejemplo, hay muy de moda esto de los siumai. En las tiendas. Eso está totalmente ultraprocesado. Dice que es de puerco. Usted ha abierto eso y ha visto cómo es la carne que está ahí adentro del puerco. Blancuzca. Exacto. Eso está súper archi recontra procesado. Eso fue creado en una industria. Entonces, en un lugar, en un establecimiento, alguna fábrica tuvo que crear eso. Eso no fue que usted lo cultivó de esa manera. Así que todo aquello que usted no haya cultivado es procesado. Exactamente. Bueno, muy interesante todo lo que nos comparte la doctora. Sabemos que tenemos muchos enemigos ocultos en la comida y sobre todo estos alimentos, como usted dice, que son los ultraprocesados, como los embutidos, las carnes procesadas, las bebidas azucaradas, y que dice que están clasificadas por la OMS como alimentos que propician la condición del cáncer. Sí, por supuesto, y es que eso es lo que te decía. Es algo que no es un secreto, es algo que se sabe abiertamente. Y reducir el consumo, pues debe marcar una gran diferencia en la salud. Por supuesto que sí. Mire, ciertamente uno no puede controlar todo. No tenemos el control de todo, pero sí podemos tomar decisiones que nos van, vamos a decir, a preservar en un estado de salud óptimo. Ayer compartíamos en otro programa de radio sobre este tema, como estamos en Octubre Rosa. Exacto. Es un tema que está a flor de piel, y compartíamos con dos chicas jóvenes, a los 31 y a los 33 otras diagnosticaron cáncer de mama. Wow.
Y una decía que fue lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. Wow. Pero, Wow. ¿por qué? Y ahí vamos. Porque le hizo hacer un alto, un stop. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué está pasando? ¿Y a qué la llevó? A corregir su alimentación, a bajar su nivel de estrés. Y dice, a aprender a respirar, porque en el manejo de la condición de cáncer bien llevado, no es solamente quimio, radio o cirugía, es las emociones, la alimentación, un grupo de apoyo, como volver a centrarse, entender tu propósito en esta tierra. Todos tenemos un propósito en esta tierra. Y cada persona que ha desarrollado esa condición de cáncer, eso fue como papá Dios poniéndote un stop. Para, que vas muy rápido. Haz una pausa. Exacto. Préstate atención. Exacto. Casualmente, el viernes pasado estuvimos aquí con un tema muy interesante también, de una de las personas que también ahorita está pasando por el proceso del cáncer. No es que lo ha superado todavía y nos estaba contando su testimonio. Excelente. Y ella, lo que más nos llamó la atención es el ánimo con el que ella hablaba, la tranquilidad, la serenidad, y que no es algo fácil. Y que nosotros que somos científicos, todavía no llegamos a entender cómo una persona que se deprime, que no pone de su parte y que se deja vencer por el pensamiento negativo de que tengo cáncer y me voy a morir. En efecto, la persona se muere simplemente por el hecho de pensarlo. Entonces, es una cosa impresionante y definitivamente que nosotros no tenemos explicación para eso y definitivamente que sí tiene que ver mucho las emociones con todas estas situaciones. Justamente eso comentábamos ayer, doctora, creo que bueno que usted lo trae a colación, de que el diagnóstico que un médico le da a un paciente de cáncer no es sinónimo de muerte, pero la mayoría, para no decir el 99.9% de la población, cuando recibe el diagnóstico, interpreta, me están dando un vaticinio de muerte. Y no es así, al contrario. Dependiendo, claro, la actitud, el ánimo y todo que la persona pueda tener, y de ahí influye el grupo de apoyo, un psicólogo, la nutrición, la familia, que, como dice ella, aprendió a respirar, porque para que sepa, el oxígeno, vamos a decir que es tóxico para el cáncer. El azúcar lo alimenta, el oxígeno lo mata. Sí, aprender a respirar o sea, sabemos que el O2 es crucial para nuestro organismo. Entonces, vamos a decir, las células cancerígenas usualmente no son aerobias, son anaerobias. Entonces, si uno aprende a respirar, todo eso es parte de un proceso de recuperación de cáncer, además de que al oxigenar uno se relaja, reduce el nivel de estrés y todo eso también va debilitando las células cancerígenas. Exacto. Sabemos que la quimio, la radio, ellas no discriminan células. Cuando tú recibes quimio, va a matar tanto las buenas como las malas. Exacto. Y ahí es donde entra el apoyo también con la suplementación, para que las células que están bien puedan resistir todo ese proceso. Ok. Bueno, muy interesante todo lo que estamos conversando, que está muy ligado con este mes que estamos precisamente con la prevención del cáncer de mama. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con este interesante tema. Porque mi corazón lo desea, lo anhela y sé que a través del ministerio puedo dar lo mejor de mí. Porque quisiera compartir al mundo este llamado de Dios que he recibido de Él y quisiera darlo a conocer con este servicio a Dios. Puedo amar al Señor, a su iglesia, porque es un don que he recibido y quiero responder. Por eso me siento llamado a ser sacerdote hoy, para dar a conocer ese amor de Dios que he recibido de Él. Mi experiencia como seminarista ha sido totalmente enriquecedora. Un total regalo de parte de Dios. Yo simplemente lo he recibido, he decidido participar de ello. La vivencia de ir de misión, el compartir con las personas, con mis compañeros en el seminario y claro, con el apoyo de los formadores,
me ha ayudado en todo este proceso de crecimiento y maduración vocacional. Y sobre todo cuando vamos de misión, cuando vamos a visitar familias, cuando vamos a visitar enfermos, en la pastoral vocacional, en todo lo que hacemos, en nuestro quehacer diario como seminaristas, el Señor va llenando mi corazón y sobre todo me va llenando de esa paz, de discernir la vocación a la cual Él me sigue llamando. A los jóvenes, pues, invitarlos a que se den esa oportunidad de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿A qué me llamas? Y una vez hecha esa pregunta, atreverse a responder. Es bueno que vivas la experiencia. Nunca te vas a dar cuenta si el Señor te llama si no puedas vivir una experiencia con Él. Y invitarlos, pues, a que no tengan miedo. Y si tienen miedo, que ese miedo no los frene. Y también tengan siempre presente que nunca es tarde para responder a ese llamado que Dios nos hace. Y Él hará su parte. Tú haces con tu parte de responder y Él le hace con su parte de discernir contigo. Así que, anímate. Creo que no hay nada mejor que responder al Señor en la vocación que Él nos llama. Y uno de esos es la alimentación. Y estamos hablando sobre estos alimentos, pues, que pueden promover la aparición de algún crecimiento celular maligno y, pues, a nosotros no saber que nuestros hábitos de estilo de dieta o de alimentación puede condicionar a que esto se mantenga por mucho tiempo en nuestro cuerpo y ahí entonces pueden aflorar situaciones de salud. Entre otras cosas, estábamos conversando pues de que los alimentos ultraprocesados, los que tienen mucho glutamato monosódico son azúcares son los que principalmente pues pueden hacer daño en nuestra alimentación. Y también otro tips que nos dio la doctora, estos envases plásticos que estamos acostumbrados a utilizar para llevar la comida y que también cometemos el error de calentar la comida en los envases plásticos. Pues algo que podemos hacer para cambiar esa conducta es, pues, claro, no hay ningún problema en transportar la comida en estos envases, pero a la hora de calentarla, pues cambiar la comida a otro envase de vidrio. Correcto. Y calentarlo entonces en el microondas. En base a la preparación de los alimentos, doctora, ¿qué tan cierto es de que cocinar mucho los alimentos a altas temperaturas o quemar los alimentos o los alimentos tostados, ahumados o con exceso de carbón o las barbacoas también tiene componentes dañinos que causan todo situaciones? Viene y si ves, hablábamos del tema de la oxidación celular y toda la alteración que se da a nivel hormonal y de nuestros genes. Cuando se quema el alimento o la comida, resulta que se convierte en tóxico, se descompone totalmente. Entonces, al cocinar a altas temperaturas, lo que uno está haciendo, más que ingerir el nutriente de la comida que uno está preparando, lo que vas a ingerir es toda la parte tóxica de eso. Es como que vayas a un fuego y ese carbón que bota, ese humo que bota el fuego, uno lo esté inhalando, eso nos hace daño. Uno empieza a tener tos, uno empieza a tener molestias. Es igualito que si yo me como un pedazo de alita que se me quemó. Igualito. Entonces, no deberíamos ni cocinar a altas temperaturas, a muy alta temperatura no se debe, porque descomponemos el nutriente. Se rompen esas uniones a nivel biológico y bioquímica, ya te estoy hablando, química orgánica, se rompen los enlaces de todo lo que forma el nutriente, se descompone totalmente y es como comer basura, es como comer nada. Entonces, a la final, esto dentro de nuestro organismo, cuando tú lo quieras procesar, lo que estás procesando es puro tóxico y estás aumentando la cantidad de toxinas dentro de tu organismo. Y recuerda que hablábamos del microbioma.
el microbioma de nuestro intestino está asociado también a la aparición del cáncer. Si no tenemos una buena salud intestinal, si no tenemos un buen microbioma, todo esto se asocia y se comunica internamente con nuestros genes. Y se comunica internamente con, o sea, todo nuestro cuerpo está intercomunicado. Entonces, si yo estoy ingiriendo todos estos tóxicos más las toxinas que ya tengo acumuladas en el microbioma porque no me alimento bien, porque no consumo vegetales verdes, porque mi alimentación diaria es la básica panameña, arroz y carne, ya, esa es la alimentación. Tristemente es una alimentación deficiente de nutrientes, aunque no sé si se le ha vendido así a la población de que esa es la alimentación que le funciona a la persona de bajo recurso, lo cual no debería ser. Así no teniendo muchos recursos, y disculpa que me salga un poquito del tema de los tóxicos, así no teniendo muchos recursos, uno puede llevar una alimentación que nutra el cuerpo. Y nos han vendido la idea de que saludable es arroz, lenteja y carne. Y es totalmente al revés. Necesitamos y es barato comer de la tierra. Y de ahí es que tenemos que comer. Que la espinaca a veces crece hasta en el patio por ahí de cualquier vereda. Que si la espinaca, que si la lechuga, que si el brócoli, el pepino, el culantro es buenísimo y crece también por ahí en cualquier matita, en cualquier vereda. El culantro ayuda hasta a desintoxicar el cuerpo. Entonces, mantener una alimentación verde ayuda a tú estar siempre desintoxicando tu organismo, ayuda a nutrirte bien y a reducir el proceso inflamatorio que nos lleva a desarrollar todas estas enfermedades. Ahora, volviendo a la pregunta del tema de cocinar a altas temperaturas y la comida al carbón. Recuerda que nuestro cuerpo ciertamente está compuesto por minerales, diferentes minerales, y la acumulación de algunos metales pesados que nosotros ingerimos o nos colocamos con el desodorante que tiene aluminio, con las cremas, con el maquillaje, cosmético, sí, con los perfumes, nos aplicamos esos metales pesados que nuestra piel absorbe y todas esas toxinas se van acumulando hasta que nosotros las podamos desintoxicar. Y muchas veces el hígado no se da abasto para hacer ese trabajo. Y ahí es donde viene la parte de que tenemos que utilizar ciertos componentes que nos ayuden a eso. Cuando uno come muy, vamos a decir, seguido, con alimentos que están hechos al carbón, todo esto se va acumulando también en el organismo y sabe muy rico comer ahumado. Es delicioso, pero a la larga no hace bien al cuerpo, fuera de que la preparación para hacerlo al carbón libera mucho humo. Y este humo que se libera, que uno está inhalando, también te va a hacer daño y es igual que si tú fumaras, igualito. Entonces, no sé si recuerda esta enfermedad de los viejos que vivían en el campo y cocinaban mucho con leña sí, o así desarrollaban EPOC, muchos de ellos, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, igual que el asma, y nunca fumaron, jamás fumaron en su vida, pero el hecho de estar expuestos al humo diariamente o por lo menos 2-3 veces a la semana les llevó a desarrollar esta condición pulmonar como si fueran fumadores. Y ahí está entonces el peligro de estar expuesto a esos componentes y también lo que conlleva la aparición posteriormente de un proceso o una condición de cáncer. Sí, eso que dijiste es de que aunque tengamos bajos recursos, en base a eso, ¿qué recomendación le haces a estas familias para comer sano y que no tengan que gastar tanto dinero? Ok, primero sería cambiar el chip que se nos ha implementado, inculcado, de que el plato saludable es arroz, poroto y carne. Y honestamente el plato saludable es vegetales verdes, la proteína ciertamente, y vamos a decir, eso que le llamamos carbohidratos, que sería lo que le llamamos arroz, pudiéramos reemplazarlo por cualquiera que venga de la tierra directamente. Ejemplo, una yuquita, un ñame, una papa, un otoe, esos todos nosotros los cultivamos. Es más, el zapallo, que es hasta barato, el zapallo es súper barato. Tú compras un pedazo así grandote, te vale 60 centavos de zapallo. Entonces, y la gente no lo ve como comida o lo ven nada más para la sopa. Pero mira que dice que eso se le echa a la sopa. La idiosincrasia del panameño es que hay que comer arroz, porque cuando hacen estas ferias de Lima, sí, y la gente forma esas grandes filas
y se levantan a las 3 de la mañana para formar la fila y van y le preguntan, ¿y usted qué vino a comprar? Arroz, y todo el mundo responde el arroz, porque es el que está barato, porque no sé cuánto. Entonces ya es como que la idiosincrasia del panameño. Así tal cual que se nos ha inculcado culturalmente hablando. Si vamos a otras esferas o a otras áreas, otras comunidades, otras culturas, que por ejemplo los chinos consumen arroz, pero ellos consumen media tacita de arroz, no consumen la bacha que en el panameño se ha acostumbrado a servir, que tú ves el plato y la mayor porción hay una montaña de arroz y hay 3 granitos de lechuga con un tomatito. Entonces, ahí ese es el cambio de chip que sería recomendable hacer. Y para comer sano no hay que tener millones de dólares. Usted nada más necesita, vamos a decir, priorizar los alimentos que le van a dar nutrición. Y los carbohidratos que son ricos en nutrientes, el zapallo es uno de esos. Usted puede hacer el zapallo ya sea o sancochado o en puré. Y la gente hace arroz de zapallo. También. Se hace también dulce de zapallo. Y digo yo, pero decida cuál de los dos, o el arroz o el zapallo. Exacto, cierto, sí, exactamente, ahí están dos y hacen carbohidratos. Arroz de zanahoria. También. Entonces digo, o la zanahoria, o el arroz. La zanahoria es otro carbohidrato muy bueno. Entonces, si uno pudiera como llevar nuestra mente a ver nuestro plato, que esa montaña que hacíamos de arroz sea una montaña de verdes o de diferentes colores. Usted le puede poner espinaca, le puede poner cebolla morada, le puede poner zapallo, le puede poner brócoli, le puede poner todos los colores que usted quiera, pero del mismo tamaño que usted pone el arroz. Y tenga su arroz, no elimine el arroz, pero sea media tacita, la misma cantidad que antes usted se servía de ensalada. Esa va a ser la nueva cantidad de arroz. Y su presa, usted está comiendo saludablemente, está comiendo de una manera que va a desinflamar el cuerpo. Usted no está a dieta. O sea que al panameño se le ha vendido que comer vegetales es estar a dieta, que comer verdes es estar a dieta. Y eso no es estar a dieta, esa es la forma correcta de comer. Entonces, usted ahí en el patio tenga una espinaca, tenga culantro, tenga ajo. El ajo y la espinaca son buenísimas para desintoxicar nuestro cuerpo de los metales pesados que nosotros ingerimos o nos colocamos a través de los cosméticos y todo, ¿no? A través del agua incluso ingerimos metales pesados. Muchas veces el agua que no está filtrada, el agua que viene del grifo, viene de la potabilizadora sí, pero con partículas de cloro, con todo lo que se utiliza para que nosotras la podamos consumir potable, pero no está filtrada y viene con ciertos metales, a veces dependiendo de la tubería por donde pasa, arrastra, ¿no?, metales de la tubería y todo aquello. Entonces es importante también el consumo de agua filtrada, el que lo pueda hacer perfecto, maravilloso, o alcalinizar el cuerpo lo más que uno pueda, y es buenísimo en pacientes con cáncer. Llevar tu cuerpo de un estado de ácido base, entre menos ácido sea, mucho mejor. O sea, hacerlo más alcalino. Creo que nos hablaste de eso, de alcalinizar en charlas anteriores. Recuerda a los radioescuchas cómo podemos alcalinizar. Una forma sencilla, básica, elemental, es con agua, ojalá sea agua filtrada, obviamente, con unas gotitas de limón, no tiene que ser medio limón, unas gotitas de limón, o puede utilizar la sal marina gruesa, o puede usar un poquito de sal rosada, una pizquita, no es tomar agua con sal, una pizquita, o utilizar el vinagre de manzana orgánico, también puede ser muy útil para alcalinizar el cuerpo. Y personas que no tengan acceso al vinagre de manzana orgánico, un poquito de agua tibia filtrada con unas gotitas de limón en las mañanas es suficiente. Si tiene algún tema de acidez, gastritis, problemas gástricos, hacerlo como una entrecomida después del desayuno o antes del almuerzo. Sí, muy, muy importante esos pequeños tips que pueden ser de utilidad para empezar a implementarlos, porque no es nada complicado, simplemente es ir cambiando esos pequeños hábitos y irlos transformando poco a poco para que ya sean costumbre. Entonces, en vez de ir cambiando el chip de esos hábitos antiguos, que son los que hacen daño a nuestra salud. Entonces, debemos pensar que todo lo que son las frutas, los vegetales, los granos, contienen antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y que son
responsables de dañar las células, ¿no? Los radicales libres. Exactamente, y entre más antioxidantes consumamos, muchísimo mejor para nuestra salud. Claro, a la hora de consumir las frutas, yo siempre recalco, y hablábamos esto en estos días, porque, claro, la tierra no es la misma de hace 1000 años atrás. Hoy día en el cultivo se usan pesticidas, se usan ciertos químicos para vamos a decir, las cosas que atacan las plantas y los cultivos. Entonces es muy importante cuando compremos las frutas, lavarlas muy bien, pero muy bien, con detalle. Yo tengo una práctica de en agua echar un poquito de bicarbonato de sodio y tirar las frutas y lavarlas allí bien, y en cepillar y entonces secar y guardarlas ya. Porque no sabemos qué pudo haber venido pegado en las frutas que se cosecharon y que entonces nosotros lo vamos a consumir. Entonces siempre procurar lavarlo. El bicarbonato es, vamos a decir, inocuo, es decir, no va a hacer daño a su cuerpo, no cambia el sabor de la fruta ni nada, y es muy bueno para lavar los alimentos. Bueno, ya estamos prácticamente ya sobre las 5 de la tarde. No puede ser. Sí, se nos pasa bastante el tiempo. El tiempo pasa rápido cuando uno se divierte. Cuando estamos aquí conversando, compartiendo. ¿Qué mensaje final le darías a las personas para que empiecen a comenzar, a tener estos hábitos de vida saludable para cuidar su salud desde la alimentación? Perfecto. Mire, el mejor mensaje o consejo o recomendación, yo diría, que yo le puedo regalar a todo nuestro radioescucha, a toda su audiencia: priorice comer de la tierra, comer del origen. Va a ser más económico, honestamente, que ir al supermercado. Va a ser muchísimo más natural para su cuerpo, le va a aportar muchos nutrientes, incluso las vitaminas que necesitamos consumir diariamente. Si se puede suplementar con omega 3, vitamina D y zinc, perfecto, hágalo. Pero si usted depende de todos los nutrientes que va a consumir a través de la alimentación, vamos a soltar un poco los congelados que nos venden, vamos a soltar un poco los procesados y los ultraprocesados, es decir, los embutidos, la salchicha, las galletas, todo eso que ya viene hecho, a soltarlo, y nos vamos a abocar o nos vamos a ir a comer lo más cercano a la tierra, al mundo, a la naturaleza, a lo que Papá Dios nos dejó, a lo que Papá Dios creó. Él hizo los animales del campo para que comiéramos, que la res, está el cerdo, está la gallina, están los peces del mar para nuestra alimentación. Maravilloso, vamos a comer eso. Si usted vive cerca del mar y puede pescar, bueno, coma pesca fresca. Y si no, y tiene pollo, gallina, de patio también, la gallina Exacto, de patio, que riquísima. siempre es buena, y esa no está con preservantes, no tiene hormonas, no se le inyecta nada. Vamos a priorizar comer de esa manera. Una vez prioricemos eso y luego lo llevemos al plato, sabiendo que la montaña que antes hacíamos de arroz ahora va a ser una montaña de vegetales variados de diferentes colores, entre pimentones y todo lo que usted le quiera colocar. Media tacita, nada más media tacita de arroz. Y su carne que usted escogió para ese día, créame que usted se está alimentando maravillosamente y está previniendo muchísimas enfermedades. Además de reducir las bebidas azucaradas, priorizar el agua, el consumo de agua es crucial, usted no tiene idea. El H2O le agrega todo lo que usted necesita. Si quiere saborizarla, puede hacerlo con las frutas, como ya le explicamos al inicio del programa. Y lo otro, su tecito verde o un tecito negro también puede tomar. Un cafecito al día no le va a hacer daño, pero todo en la medida correcta. Por supuesto que le puede ir muy bien para su salud. Créame, doctora, cuando uno empieza a comer de esa manera, hasta se siente con más energía, con más vitalidad. La piel, todo cambia, se le limpia. Entonces, todo eso es importante a la hora de implementar una alimentación sana, ya sea que usted tenga una condición de cáncer o no tenga y esté en ese modo de vivir de manera preventiva. Priorizar una alimentación desinflamatoria va a marcar la diferencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión con todo el tema que hemos conversado. Primero, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y vamos a tomar una pequeña, un pequeño versículo de la Biblia de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20.
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que ha recibido de Dios? No se pertenecen a sí mismos, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Entonces, precisamente, cuidar nuestro cuerpo no es solo una decisión médica o estética, sino también es una decisión espiritual. Y cuando elegimos alimentos sanos, evitamos aquello que daña nuestro organismo, estamos también de esta manera honrando al Creador, porque estamos cuidando pues el templo que Él nos regaló. Y Dios desea que vivamos en plenitud, y eso comienza con los pequeños actos de amor hacia nosotros mismos, y eso también tiene que ver mucho con lo que comemos. Entonces es muy importante pues todos estos consejos que hemos dado el día de hoy, principalmente pues para que ustedes tomen ya, desde ya, esos hábitos saludables que poco a poco los pueden ir incluyendo en su vida diaria. Así mismo, puede ser un cambio a la vez, por lo menos empezar por cambiar el recipiente de plástico por uno de vidrio a la hora de calentar. Ahí Exacto. hizo una gran diferencia. Exacto. Y reducir todos estos químicos, quizás en los detergentes también que uno compra y las cosas que uno se aplica y todo aquello. La conciencia, una cosa a la vez. Vamos a empezar suplantando o intercambiando una por otra y después otra, y el agua, metemos más agua y ahí nos vamos. Exactamente. Bueno, doctora Chaira, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Un placer. Siempre para nosotros es muy valioso que las personas vengan a compartir con nosotros, que nos ayuden también a impartir estos temas de actualidad a nuestra radio escuchas, así es que te agradecemos mucho todo ese tiempo y siempre esa disposición que tienes con nosotros. Vamos a hacer entonces una oración final. Señor, gracias por el conocimiento compartido hoy. Ayúdanos a poner en práctica lo aprendido, a cuidar nuestra alimentación con amor y enseñar a otros a hacerlo también. Que cada decisión diaria sea un reflejo de nuestra gratitud por la vida y la salud que tú nos das. Amén. Amén. Bueno, de esta manera entonces terminamos nuestro programa, también agradeciéndoles a ustedes que nos estén escuchando, que nos estén siguiendo también a través del Instagram, y ya tenemos nuestros programas a través del canal de YouTube y estamos bastante emocionados porque hemos tenido bastantes vistas. Hay programas que han sido de mucha atracción al público, así es que hemos tenido muchas vistas y para nosotros eso es muy, muy gratificante, de que podemos llegar a muchas personas. Excelente. Así que de verdad que estamos haciendo la labor y nos sentimos muy contentas por eso, muy contentos. También el doctor Yanes Blanco, pues que fue el fundador del programa, pues es un logro que hemos tenido y pues nos sentimos muy contentos también. Todos los que forman parte del engranaje del programa, los que están tras los micrófonos, y Dalina, que también es excelente a la hora de editar y subir todos los programas. De verdad que para nosotros es una gran bendición y sobre todo poder transmitirlo a todos ustedes. Es un canal de bendición para muchos, ya no solamente Colón, Panamá, ahora para el mundo. Exacto, estamos internacionales. No sabemos quién nos está viendo por allí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces despedimos de esta manera el programa. Gracias a todos ustedes, que pasen excelente fin de semana. Me voy a robar las palabras del doctor Yanes Blanco. Acudan a misa. También pensemos que por allí ya viene la peregrinación de Cristo de Portobelo, que lo hagan de corazón, con vocación, ¿verdad? Siempre porque hay una razón por la cual uno hace estas peregrinaciones, así es que pues hay muchas actividades el fin de semana y la otra semana. Le deseamos todas las bendiciones y sería entonces hasta la próxima. Buenas tardes.